Ok, buenas noches a todos. Vamos a continuar con las temas de la primera unidad. Vamos a hablar el día de hoy de asíntotas horizontales y verticales. De hecho, nosotros hemos estado utilizando el procedimiento para calcular asíntotas horizontales y verticales cuando vimos los temas de límites infinitos y límites al infinito. Veamos la definición de asíntota vertical. Se dice que la recta x igual a a es una asíntota vertical del gráfico de f de x si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Que el límite cuando x tiende al número a por la izquierda de f de x nos dé como resultado un límite infinito, es decir, que tienda a más o a menos infinito. Y o quiere decir que pueden darse las dos cosas o podría darse solo una de ellas. Que el límite, cuando x tiende a ese mismo número a, pero ahora por el lado derecho, nos dé como resultado también un límite infinito que puede tender a más o menos infinito. Es decir, pueden darse solo una de las dos cosas o podrían darse las dos cosas. Asíntota horizontal. Se dice que la recta y igual b es una asíntota horizontal del gráfico de f de x si el límite de la función cuando x tiende a más o menos infinito es el número b. Es decir, límite cuando x tiende a más o menos infinito nos va a dar igual a b. Es decir, los valores de f de x se aproximan a b cuando los valores de x se hacen grandes en valor absoluto, es decir, valores de módulo grandes, positivos o negativos. Veamos un ejemplo. Dice este primer ejemplo que se encuentran las asíntotas horizontales y verticales de la función g de x igual a 3x más 1 entre x menos 2. Y que se haga un dibujo de la gráfica. Muy bien. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a emplear para determinar las asíntotas verticales primero? Recuerde que estamos evaluando límites de funciones racionales, es decir, de cocientes. Si una función racional tiene asíntota vertical, este se encontrará en los valores prohibidos, pero no necesariamente todo valor prohibido es una asíntota vertical. Entonces, para determinar la asíntota vertical, primero iniciaremos con determinar los valores o el valor prohibido. Para esta función, ¿cuál sería el valor prohibido?
Bueno, el valor prohibido, en este caso, sería x igual a 2. Porque ese es el valor que hace 0 el denominador. Ahora, si nosotros evaluamos este valor prohibido en el numerador, nos damos cuenta que el numerador no se hace 0. Entonces, de acuerdo a lo que hemos establecido, este límite debe de evaluarse de forma lateral. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 1 sobre x menos 2. Y primero, que lo evaluaremos por la izquierda. Entonces vamos a darle a x un valor por la izquierda de 2. Por ejemplo, 1.9. Si evaluamos 1.9 en el numerador, nos damos cuenta que en el numerador vamos a tener un valor positivo. Y si evaluamos 1.9 en el denominador, nos vamos a dar cuenta que el resultado es un valor cercano a 0, pero negativo. Es decir, 1.9 menos 2 sería negativo 0.1. Entonces, positivo entre negativo, esto tiende a menos infinito. De acuerdo a la definición, como la definición dice que si se cumple alguna de las siguientes condiciones, eso implica que con el solo hecho de haber determinado que por la izquierda de 2 y tiende a menos infinito, es suficiente para establecer o para afirmar que la recta x igual 2 es una asíntota vertical del gráfico de g de x. Claro, como necesitamos graficar la función, entonces necesitamos obtener toda la información posible. Por lo tanto, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2, pero ahora por la derecha.
un número a la derecha de 2 sería 2.1. Si evalúo 2.1 en el numerador, el resultado va a ser una constante positiva. Dicen por aquí que en el numerador queda 6.7, 7.3. Realmente yo no hago la operación, pero porque claramente se puede ver que nos va a dar un valor positivo, porque todos los elementos en el numerador son positivos. En el denominador obtendríamos un valor cercano a 0, positivo. Y más entre más da más, esto tiende a más infinito, tal como dice del mi Paola aquí, esto tiende a más infinito. Entonces, solamente cuando hemos probado que por cualquiera de los dos lados de un determinado número y tiende a infinito, podemos concluir que la recta, en este caso, x igual 2, es una asíntota vertical del gráfico de g de x. Luego, vamos a determinar la asíntota horizontal. Como la definición dice que habrá asíntota horizontal, si al evaluar el límite cuando x tiende a más o menos infinito, y tiende a un determinado valor denominado b. Yo tengo una casa solar. Entonces, vamos a evaluar los límites cuando x tiende a más infinito de 3x más 1 sobre x menos 2. Y habíamos visto una forma abreviada para encontrar el límite cuando x tiende a infinito. Pregunta Raúl Palada, que solo cuando hemos probado que por los dos lados tiende al infinito podemos decir que es una asíntota vertical. No. Tiene que ver la definición.
Por eso dije yo, ¿verdad?, que las definiciones, la teoría es lo más importante. Dice la definición que si se cumple alguna de las siguientes condiciones, y cuando comenzamos a resolver este ejercicio, dijimos que una vez que yo probé que por cualquiera de los lados tiende al infinito, ya puedo asegurar que en ese valor hay una asíntota vertical. O sea, no es necesario que por ambos lados tienda al infinito. Con que solo por uno de los lados tienda al infinito, ya es asíntota vertical. Entonces, teníamos que cuando evaluábamos límites al infinito, íbamos a tomar únicamente las expresiones que contienen a la variable de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. Y al simplificar, en este caso, tendríamos el límite de una constante, y de acuerdo a los teoremas, el límite de una constante es la misma constante. Es decir, el límite cuando x tiende a 3, perdón, a más infinito, de 3x más 1 entre x menos 2, es 3. O sea, esta función tiene una asíntota horizontal en y igual 3. Recuerde que si evalúo el límite cuando x tiende a menos infinito de esa misma función, como esta función no incluye ni en el numerador ni en el denominador una expresión con radical par, entonces tendremos una sola asíntota vertical. Es decir, no hay diferencia cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Entonces podremos concluir que la recta y igual b es una asíntota horizontal del gráfico de g de x. ¿Okay? Vamos a graficar esta función. Primero vamos a identificar las asíntotas. Primero identificamos la asíntota vertical, que está en x igual a 2.
a trazar una línea continua para identificar la asíntota vertical en X igual a 2. Y luego vamos a identificar la asíntota horizontal en Y igual a 3. De la misma forma, trazamos una línea continua para identificar la asíntota horizontal. Luego yo voy a trasladar la información que obtuve al evaluar los límites al gráfico para ayudarme a dibujar el gráfico. Podría auxiliarme de alguna otra información, como podrían ser los interceptos en X y en Y, que esos nosotros ya sabemos cómo calcularlo. Entonces digamos que el intercepto en Y se obtiene dándole valor de 0 a X. Si yo evalúo 0 en X, Y va a ser igual a negativo 1. Ese es el intercepto en X. Y el intercepto, el intercepto en Y. Y el intercepto en X se obtiene igualando a 0 la función. Ahora, es las funciones racionales, la única forma en que pueden hacerse 0 es que el numerador sea igual a 0. Y esto se hace 0 cuando X vale negativo 1/3. Tengo los interceptos en Y, que sería aproximadamente por aquí, el intercepto en X, sería, digamos, más o menos por ahí. Y luego trasladamos la información. Dice que cuando X se aproxima a 2 por la izquierda, aquí está 2, si yo me aproximo a 2 por el lado izquierdo, dice que Y tiende hacia menos infinito. O sea, Y iría hacia abajo. Dice que cuando me aproximo a 2 por la derecha, Y tiende a más infinito. Luego, cuando cuando X tiende a más infinito, Y tiende a 3, más infinito en X está para acá. Entonces, cuando tiende a más infinito, Y tiende a 3, y cuando tiende a menos infinito, para el lado izquierdo está más infinito en X, Y tiende siempre a 3. Hay una sola asíntota horizontal. Entonces ahora sí podemos hacer el trazo de nuestra gráfica. Y ese sería más o menos el gráfico de la función.
veamos un caso. Este caso es un poco largo. No se preocupen, no es algo que creo que se evaluará en los exámenes, pero son conocimientos que ustedes deben tener. Además, parte de este ejercicio ya lo resolvimos cuando vimos límites al infinito. Ese mismo ejercicio ya evaluamos los límites al infinito en una clase previa. Entonces, vamos a determinar primero las asíntotas verticales. Y digo asíntotas verticales porque este ejercicio tiene dos asíntotas verticales. Como siempre, vamos a determinar los valores prohibidos. Esta función tiene dos tipos de valores prohibidos. Los valores que hacen cero el denominador, pero como en el denominador yo tengo una expresión con radical par, entonces los valores prohibidos también van a ser los valores que hacen que lo que está dentro del radical sea negativo. Entonces voy a determinar dónde 4x cuadrado menos 1 es menor o igual que 0. Es decir, los valores negativos y los valores donde esto se hace 0. Es una desigualdad cuadrática. La igualo a 0 como si fuese una ecuación y luego la factorizo. 2x más 1 por 2x menos 1 igual a 0. Este primero se hace 0 en negativo medio y este se hace 0 en positivo un medio. Ahora necesito construir una tabla de variación de signo. Para determinar los intervalos donde esta función es positiva o es negativa y además los valores donde se hace 0. Que ya los habíamos determinado, ¿verdad? Ya los determinamos que es en menos un medio y en un medio. Entonces los factores son 2x más 1 y 2x menos 1.
aquí estaría menos un medio. Vamos a hacer más abajo esto. Si primero se hace 0 en negativo y medio, y el otro se hace 0 en un medio. Si al factor 2x más 1 yo le doy un valor a la derecha de menos un medio, es decir, si le diera valor de 0, el resultado sería un número positivo o negativo. Si le doy valor de 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, entonces serían valores positivos. Si le doy correcto Delmi y David Alejandro, si ahora le doy un valor a la izquierda de menos un medio, por ejemplo, si le diera valor de menos 1, el resultado sería un número positivo o negativo. Negativo, ¿correcto? Orly, David. Ahora bien, 2x menos 1 se hace 0 en un medio. Si yo le doy a esa expresión un valor a la derecha de un medio, es decir, si le diese valor, digamos, de 1, el resultado sería un número positivo o negativo. Positivo, correcto, Delmi. Y si le doy un valor por la izquierda de un medio, digamos que le diera 0. Correcto, Johanna, Delmi, serían valores negativos. Ahora voy a realizar el producto de los signos. Menos por menos da más en el primer intervalo. Luego, más por menos da menos, el segundo intervalo. Y más por más da más en el tercer intervalo. Como lo que yo andaba buscando determinar eran los valores prohibidos, son los valores prohibidos, van desde negativo y medio, incluyendo al negativo y medio, hasta un medio, incluyendo el un medio. Y no está de más el dominio de la función iría desde menos infinito hasta menos un medio, sin incluir el un medio, unido con un medio, sin incluir el un medio, hasta más infinito. Entonces, para determinar si hay asíntota, yo debo de evaluar los límites cuando x tiende a los valores prohibidos. Voy a evaluar límite cuando x tiende a menos un medio,
de 3x más 1 sobre la raíz cuadrada de 4x cuadrado menos 1. Y como ese valor prohibido únicamente hace 0 el numerador, entonces lo voy a evaluar de forma lateral. Y lo voy a hacer tanto en negativo medio como en un medio positivo. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos un medio por la izquierda, el límite cuando x tiende a menos un medio por la derecha, el límite cuando x tiende a menos un medio por la izquierda y el límite cuando x tiende a un medio por la derecha. Entonces, vemos el dominio de la función y o los valores prohibidos, cualquiera de los dos, y nos preguntamos, ¿puedo darle valores a la izquierda de un medio? Y aquí está un medio, y vemos que lo que está a la izquierda de un medio es positivo. Entonces, forman parte del dominio. Puedo evaluar valores a la izquierda de un medio. Un valor a la izquierda de un medio podría ser negativo 5.1. Sustituimos, perdón, negativo 0.51. Y si sustituyo negativo 0.51 en el numerador, me da como resultado un número negativo. Si evalúo un valor a la izquierda de menos un medio, es decir, el que determinamos negativo 0.51 en el denominador, me va a quedar siempre un valor cercano a 0 positivo. Recuerde que establecimos que el denominador no podía tomar valores negativos.
Entonces, esto tiende a menos infinito. Negativo en el numerador y positivo en el denominador. Esto tiende a menos infinito. Ahora bien, valores que están del lado derecho de menos un medio, no pueden ser evaluados en esta función porque no forma parte del dominio. Entonces, el límite cuando x tiende a menos un medio por la derecha no existe. Ahora vamos a determinar el límite cuando x tiende a un medio por la izquierda. Si nos vamos a nuestra tabla de variación, nos ubicamos en un medio, vemos que del lado izquierdo de un medio se encuentran los valores negativos, es decir, los valores prohibidos. Entonces, el límite cuando x tiende a un medio por la izquierda no existe. Ahora evaluaremos el límite cuando x tiende a un medio por la derecha. Si evaluamos valores a la derecha de un medio, nos ubicamos aquí en nuestra tabla de abreviación y vemos que a la derecha de un medio están los valores positivos, es decir, forman parte del dominio. Digamos 0.5. Y en el numerador obtenemos como resultado un número positivo. Y en el denominador un valor cercano a 0, que también será positivo, porque excluimos la posibilidad de que el denominador sea negativo. Entonces, el límite cuando x tiende a un medio por la derecha es más infinito.
ahora podemos concluir que las rectas x igual menos un medio y x igual un medio son asíntotas verticales de esta función de f de x. Ok, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, con la finalidad de determinar las asíntotas horizontales. Recuerden que este límite ya nosotros lo habíamos evaluado. De hecho, este ejercicio lo hicimos el día de ayer. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a infinito, positivo primero, de 3x más 1 sobre la raíz cuadrada de 4x cuadrado menos 1. Y nuestro procedimiento establecía que íbamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado del denominador. En este caso, yo no podría hacerlo de la forma abreviada, como lo hacemos o como lo hicimos en el ejercicio anterior, por la raíz.
Entonces vamos a dividir entre la variable de mayor grado del numerador y del denominador. Y expresaremos a x con la finalidad de ingresarla dentro del radical y poder simplificar la expresión como x al cuadrado. Y lo hacemos o la expresamos como x al cuadrado porque sabemos que x tiende a infinito a través de valores posibles. Sabemos que esto es posible porque hemos aplicado las propiedades de los exponentes.
Ahora vamos a proceder a simplificar numerador y denominador. Y al aplicar el teorema de los límites al infinito, tenemos 3 en el numerador y la raíz de 4 en el denominador. El límite es 3 medios. Y en el caso de los límites, o del límite cuando x tiende a menos infinito, vamos a agregarle aquí cuál sería el cambio que sucedería cuando x tiende a menos infinito. Y entonces el cambio sucede justamente aquí. Y es que en este caso, a x yo la expresaré como menos raíz de x cuadrado, porque x tiende a menos infinito, es decir, x toma valores negativos. Entonces, aquí signo menos, el signo menos y el signo menos, que al final lo que va a hacer es que le va a cambiar el signo
a 3 medios. Y eso lo habíamos dicho el día de ayer, ¿no? Que cuando se involucra una función con radical par y evaluamos límites al infinito, cuando tiende a más infinito, diferirá del límite cuando x tiende a menos infinito únicamente en el signo. Entonces, cuando tiende a más infinito es 3 medios y cuando tiende a menos infinito es menos 3 medios. Ahora podemos concluir que las rectas y igual 3 medios y y igual menos 3 medios son asíntotas horizontales del gráfico de f de x. Ok, ahora vamos a trasladar esa información al gráfico o interpretaremos este gráfico que ya lo habíamos generado. Entonces, dice aquí que el límite cuando x tiende a menos un medio por la izquierda es menos infinito. Entonces, si nosotros nos acercamos a menos un medio, que estaría más o menos por aquí, por la izquierda, vemos que el gráfico va hacia menos infinito. Luego, entre menos un medio y un medio, si ustedes ven, no hay gráfico, porque la gráfica en ese intervalo no existe. Ahí están los valores prohibidos. Luego evaluamos el límite cuando x tiende a un medio por la derecha. Y vemos que el resultado es más infinito. Entonces, nos acercamos a un medio por la derecha. Digamos que un medio está más o menos por ahí. Cuando yo me acerco a un medio en x por la derecha, veo que el gráfico va hacia más infinito. Veamos otro ejemplo. Muy bien. Entonces, nos piden determinar las asíntotas horizontales y verticales de esa función. X más 2 entre x cuadrado menos 4. Nuestro procedimiento, primero, determinamos las asíntotas o asíntota vertical, en este caso. Y dijimos que para determinar las asíntotas verticales,
y vamos a evaluar los límites cuando x tiende a los valores prohibidos. Haciendo hincapié en el hecho de que las asíntotas se encuentran en los valores prohibidos, pero no necesariamente en un valor prohibido hay una asíntota vertical. Entonces, los valores prohibidos de esta función, como en el denominador tengo la diferencia de cuadrados, si la factorizo x más 2 por x menos 2, entonces tenemos que los valores prohibidos serían x igual menos 2 y x igual a 2. Entonces vamos a evaluar los límites cuando x tiende a menos 2 y cuando x tiende a 2. Ahora, sabemos que menos 2 es un valor prohibido. Hace 0 el denominador. Pero cuando yo lo sustituyo en el numerador, también me da 0. Es decir, me queda la forma indeterminada. Y habíamos establecido que en el caso que nos quedara una forma indeterminada, ese es un indicativo de que el límite tiene una solución algebraica. En el denominador tenemos la diferencia de cuadrado, x más 2 por x menos 2. Cancelamos los términos semejantes. Para esta expresión resultante, menos 2 no es un valor prohibido. Entonces tenemos que el límite es menos un cuarto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en menos 2 no hay una asíntota vertical. Hay una discontinuidad. Menos 2 es un valor prohibido. Pero no hay asíntota vertical porque el límite existe. Para que exista una asíntota vertical, el límite tendría que ser un límite infinito. Ahora vamos a probar el límite cuando x tiende a 2. Y nos damos cuenta que aunque 2 hace 0 el denominador, no hace 0 el numerador.
Eso implica que el límite debe ser evaluado de forma lateral. En el numerador tenemos 1, que es una constante positiva. Y si al denominador le doy un valor por la izquierda de 2, digamos negativo 1.9, perdón, 1.9 positivo. Entonces en el denominador me va a quedar un valor cercano a 0, negativo. Por lo tanto, esto tiende a menos infinito. Ligo, una consulta, disculpe que lo interrumpa. Dígame. En la parte del denominador no sería x al cuadrado menos 4. Se simplificó. No, cuando lo escribe, Ah, perdón, sí, tiene razón. Es correcto. Gracias por la aclaración ahí. Ok. Y si evaluamos valores por la derecha de 2, un valor por la derecha de 2, 2.1,
constante positiva en el numerador y un valor cercano a 0 en el denominador, pero positivo. Esto tiende a más infinito. Entonces podemos concluir que la recta x igual 2 es una asíntota vertical. Ahora bien, vamos a determinar la asíntota horizontal. Y para determinar las asíntotas horizontales, evaluamos los límites cuando x tiende a más o menos infinito. Ayer habíamos establecido unos criterios. Este límite podemos evaluarlo de forma abreviada. Es decir, vamos a tomar únicamente las expresiones que contienen a la variable de mayor grado en el numerador y el denominador. Y en este caso, nos damos cuenta que la variable del denominador es mayor que la del numerador. Y eso para nosotros es un indicativo de que este límite es 0. También dijimos ayer que cuando el numerador fuese mayor o la variable, el grado de la variable del numerador sea mayor que la del denominador, el límite será un límite infinito. Como no se incluye una expresión con radical par
y numerador ni denominador. El límite cuando x tiende a más infinito va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Es decir, tenemos una sola asíntota horizontal. Podemos concluir que la recta y igual 0 es una asíntota horizontal. Entonces vamos a trasladar esa información al gráfico. Vamos a identificar la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal sabemos que es el eje X. Entonces, cuando X tiende a 2 por la izquierda, Y tiende a menos infinito. Cuando X tiende a 2 por el lado derecho, Y tiende a más infinito. Luego, cuando X tiende a más infinito, Y tiende a 0. Y cuando X tiende a menos infinito, Y tiende a 0. Podríamos determinar el intercepto en Y. Si le damos 0 a X, nos damos cuenta que intercepta aquí en negativo 1/2. Intercepto en X no tiene, porque sería el valor que hace 0 el numerador. Y el valor que hace 0 el numerador es 2. Pero 2, perdón, es menos 2 en el numerador. Pero menos 2 es también un valor prohibido. Entonces, aquí está el límite nada más. O sea, cuando X tiende a 2, a menos 2, perdón, Y tendería a menos 1/4. Digamos que por ahí esté menos 1/4.
Entonces, cuando me aproximo a 2 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Y cuando me aproximo a 2 por la derecha, y tiende a más infinito.